Hola amigos, buenas noches. Los campesinos, los agricultores y ganaderos siguen con sus protestas en Europa. Han conseguido presionar algo a los gobiernos. Por ejemplo, en Francia, Emmanuel Macron ha regado con unos 230 millones de euros de subvenciones y cosas así para aplacar la ira de los campesinos y ganaderos, pero esto no va a ser gran cosa porque es una cantidad insuficiente de dinero y las cosas no cambian en el sentido de las que las están reivindicando. Han habido muchas protestas intensas de crear, pues, tiran mierda por las calles y por las carreteras, las están arando para que no, para romper la carretera, para que así no puedan entrar, y están rociando de mierda de animales y la propia mierda de los animales de crianza de las granjas a las sedes gubernamentales como medio de presión para que el gobierno pueda hacer caso. La lucha de los agricultores y ganaderos es básicamente contra la Agenda 2030, estas imposiciones de Bruselas en cuanto se refiere al medio ambiente, la transformación ecológica y toda una serie de tonterías que no consienten a los agricultores y ganaderos poder trabajar en libertad, y además también protestan por la competencia desleal existente de importar productos agrícolas y también productos de ganadería de países de fuera de la Unión Europea que no cumplen las normativas. Y en fin, también, ¿no?, como el tema del diésel. Ya sabemos aquí que nos quieren quitar el coche y quieren que tengamos coche eléctrico. El coche eléctrico es carísimo y no es práctico. El coche eléctrico no tiene fuerza. Y ahora imaginaos camiones eléctricos o tractores eléctricos. Tractores que tienen que servir para trabajar el campo, pues es un tipo de máquina que requiere mucha fuerza y mucha potencia. Cosa que los coches eléctricos no lo tienen. Es decir, los tractores eléctricos no servirían para trabajar el campo. O sea que hay muchísimas tonterías. Y en esto, los agricultores y ganaderos están protestando en prácticamente casi toda Europa. Y ha llegado aquí en España que algunas organizaciones de agricultores y ganaderos pues se han despertado y también quieren participar porque ellos también son afectados y al estar en Europa también son afectados. ¿De qué protestan? ¿Qué es lo que quieren los agricultores y ganaderos? Ahora os lo dejaré aquí en un trozo de vídeo en la que sale un agricultor español que quiere participar en la protesta. Es un trozo de vídeo que se puede leer en subtitulado lo que está diciendo porque en este trozo de vídeo no tengo audio. Os lo dejo, lo miráis y luego lo comentamos.
Bueno, ya estoy aquí otra vez con vosotros, amigos. Si habéis visto el vídeo que os he puesto y el subtitulado en el que se lee lo que está expresando este campesino, agricultor, ganadero, ya sabéis de qué va la cosa, más o menos tendréis idea de qué va la cosa. El gobierno está haciendo muchas cosas malas, está interviniendo mucho, está metiendo mucho las narices en los asuntos de agricultores y ganaderos que a nadie le gusta que pues se entrometan en su trabajo. Pero ¿qué está pasando aquí? Pues con el objetivo de la Agenda 2030, que lo está aplicando la Comisión Europea con la complicidad del gobierno español, pues quieren que desaparezca la agricultura y la ganadería tal como lo conocemos. Por eso de las políticas medioambientales, para reducir la huella de carbono, en fin, quiere que dejemos de comer lo que es lo convencional, lo que siempre hemos comido, lo de la dieta mediterránea, pan del bueno, carne de la buena, un buen chuletón, un buen jamón de jabugo o un jamón ibérico. Quiere que dejemos de comer estas cosas porque dice que son muy perjudiciales para el medio ambiente y que producen mucha huella de carbono. Y esto es mentira, porque en el resto de Europa hay barra libre para trabajar de la manera que quieren, que quieran. ¿Qué quieren? Pues que quieran que desaparezca la agricultura y desaparezca la ganadería. Entonces, ¿de qué vamos a comer? Pues ya lo tienen planeado. Quieren que comamos insectos y carne sintética o carne de laboratorio. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, por ejemplo, hablando de la carne de laboratorio, lo que llaman la carne sintética. ¿Cómo se hace esta carne sintética? Pues coges un animal muerto, le extraes unas cuantas células y lo pones en un criadero de células. Este criadero es algo así como una cisterna, digamos, como un vaso de una piscina, pero en forma redonda, en forma de cisterna. Se le mete ahí adentro estas células, le ponen agua, aminoácidos, algunas proteínas y les van dando vueltas y mientras tanto estas células se van reproduciendo y se van convirtiendo en una carne. Y al cabo de unas semanas, la cisterna, el interior de la cisterna, ya está formada toda esta carne sintética. En cambio, para, por ejemplo, criar una vaca, o un pollo, o un cerdo, o cualquier animal de estos que usamos para consumo de carne, puede tardar varios meses. Porque una vaca, desde que nace hasta que ya es adulta, pasa más de un año. Los cerdos también necesitan su periodo de crecimiento que son de algunos meses. Y el resto de animales, corderos, con los pollos, pues el tiempo no es tan largo, pero también se requiere su tiempo. Pero para la producción de carne sintética solo bastan unas pocas semanas, muy breve tiempo. Y además, si se cría animales de un modo convencional, pues hay unos gastos de agua, con la excusa que tienen con la sequía, pues lo que hace el animal que respira, lo que come, lo que hay que limpiar, que según dicen produce una huella de carbono. Esto de la huella de carbono que dicen que afecta al cambio climático, esto es completamente mentira. Por eso que quieren que desaparezcan como estas excusas. Entonces, si vamos a comer carne sintética, será esto. Van a coger un animal muerto y les traen unas células, o un animal vivo y les traen unas células, se les mete en una cisterna, una especie de cisterna, que adentro le meten como agua, un componente químico, algo de proteínas, algo de minerales artificiales, o sea, los componentes nutritivos para que aquello sea un alimento, y le van dando vueltas, y haciendo que estas células se reproduzcan, y en pocas semanas lo que eran los poquitos células ocupa toda la cisterna y ocupa toda la masa de carne. Entonces sacan esta carne de la cisterna y pues la utilizan para darle forma. Por ejemplo, le añaden algunos colorantes para que parezca más carne, una cosa u otra, por ejemplo, para que parezca una hamburguesa o que parezca un lomo a cortar, o pues le dan la forma que parezca un salchichón o un chorizo, que también le ponen los colorantes de algunos de los cuales también son derivados de insectos. Pues esto es lo que quieren. Y esto de crear la carne sintética, aunque ahora acaba de empezar y hay alguna carne sintética o carne de laboratorio en
algunos comercios es muy caro porque acaba de empezar. Pero a largo plazo, si las cosas siguen así, tendremos que comer este tipo de carne que además bajará mucho precio porque será muy barato de producir y bueno, digamos que no va a causar tanta huella de carbono ni tanto consumo de agua como el que hace falta pues para la crianza de animales en la ganadería, por ejemplo. Por eso lo que quieren es que desaparezca la agricultura, que desaparezca la ganadería y que comamos carne sintética u otros alimentos alternativos. Por ejemplo, también los insectos. Quieren hacer unas granjas que serán criadores de insectos. Criar muchísimos insectos que también requieren muy poca agua y producen muy poca huella de carbono. Y según dicen, esto es más favorable para el medio ambiente. O sea, más barato que los animales para producir alimentos de la manera convencional. O sea, quieren que pasemos hambre, que no haya ni agricultura ni ganadería. Con la excusa de la sequía, con la excusa del medio ambiente, con la excusa de cambio climático, todas estas historias. Quieren que comamos mierda, porque esto no es nada natural. Quieren que comamos mierda. Y esta mierda, la carne sintética y los insectos, no son buenos para la salud. Pensad, la carne normal que comemos, carne de cerdo, carne de vacuno, pollo. Este tipo de carne tiene unas proteínas, tiene unos componentes nutritivos que son buenos para la salud del ser humano. El ser humano los necesita. Pensar que hay mucha diferencia a una persona que es vegana, el cerebro lo tiene más debilitado, le cuesta más, tiene menos fuerza. Pues el ser humano necesita consumir carne y carne natural, carne sana. Pues esto no lo quieren. Quieren que comamos carne sintética e insectos. Y a esto es lo que nos quieren llevar. Además, como llevan como un negocio de la fabricación de carne sintética y los insectos, pues será un all-in, una especie de multinacional de los que tienen más capital, que se van a aprovechar con la excusa de la Agenda 2030, tienen que desaparecer las granjas y tienen que desaparecer los agricultores, se tienen que dejar de cultivar, pues serán los dueños de esta industria, de esta producción de una alimentación que es una mierda. Fijaos ahora con los tipos de los insectos. Hay muchas cosas que ya se fabrican con insectos o derivados de insectos. Por ejemplo, harinas, pastas, yogures, caramelos, bollos, napolitanas, magdalenas. Hay toda una serie de cosas que se hacen con insectos. Y bueno, pues para saber qué cosas que tienen insectos, hay algún etiquetado que lo pone, porque se le ponen algunos aditivos alimentarios que vienen clasificados con una letra y un número. Normalmente es una letra E y un número. El que tiene insectos es la etiqueta que pone la letra E 120 y la que tiene la letra E 904. E120 y E904. Sé que hay más y no me acuerdo. Por lo tanto, fijaos bien en las etiquetas de los alimentos y observar qué alimentos están hechos con insectos. Si queréis frenar todo esto, no comáis carne sintética. Nunca. No es sano. Y de todos los alimentos que se hacen con insectos, que tampoco es sano, porque según algunos científicos y algunos médicos, comer insectos puede producir cáncer y además no es bueno, no es sano, no es bueno para el cuerpo. No es un tipo de alimento pues que sea el mejor, pues hay otros muchos mejores. Entonces, si os fijáis bien en estas etiquetas, cuando veáis un producto que compráis en el supermercado, por ejemplo unas magdalenas, que tenga etiquetados que tienen los insectos, el E120 o el E904, sé que hay más. Procurar informaros sobre los aditivos alimentarios y mirar qué tipos de aditivos alimentarios tienen insectos. Entonces, cuando lo sepáis, no compréis este producto. No favorezcáis a la industria alimentaria de los insectos y a todos los que ponen derivados de insectos. Claro, si va a desaparecer la agricultura y va a desaparecer la ganadería, solo nos va a quedar comer mierda, es decir, insectos y carne sintética, porque no va a haber nada más. Incluso las frutas, la parte de afuera las envuelven como un aditivo alimentario también, que lo hacen a base de insectos, que es para que la fruta se conserve más
y tenga un aspecto más majo. En esto tampoco os tenéis que dejar engañar, pero esto también existe. Lavar bien la fruta o pelarla y comeros la parte interior. Y esto es lo que está ocurriendo. Protestas de los ganaderos y de los agricultores contra las imposiciones de la Agenda 2030, contra las imposiciones que nos está imponiendo Bruselas. Yo dudo mucho que se salgan con la suya, pero al menos puede servir para que la gente se informe, sea más consciente, porque este tema de la carne sintética de los insectos y que nos quieren hacer que desaparezca la agricultura y la ganadería, que por esto ponen los precios tan altos, porque quieren que desaparezca. La finalidad es esta que os decía antes, que quieren que comamos insectos y carne sintética. Y es importante que la población pues tome conciencia de esto y esté bien informada. Sin embargo, bueno, dejando aparte lo que iba a decir, que por ejemplo en Marruecos se están dando muchas facilidades para que se tengan que plantar olivos, naranjos, todo tipo de agricultura que ya se está convirtiendo en una competencia desleal hacia Europa y hacia España, porque allí las imposiciones de la Unión Europea de la Agenda 2030 en Marruecos no cuentan. Sin embargo, la Unión Europea se abre a la importación de alimentos y de verduras y frutas de países de afuera, de Sudáfrica, de Egipto, de Israel, de Marruecos, del Mercosur, hacia naciones de América del Sur, con los plátanos y cosas de estas. En fin, y en cambio aquí, con estas restricciones, pues no se puede cultivar, no se pueden criar animales. Lo están poniendo todo muy difícil. Y a este camino vamos. Pero si la gente, pues nos informamos, algo podremos hacer. Porque el gobierno y los gobiernos de Europa, influidos por la Comisión Europea, pues están haciendo que esta información no nos llegue. Además nos pintan como algo muy bueno, algo muy saludable, lo de comer insectos, lo de comer carne sintética, y que además favorece al medio ambiente y favorece al cambio climático. Esas son excusas falsas. Y además, para que vayáis por el camino de comer insectos y comer carne sintética, pues van a subir los precios de los demás alimentos. Van a agravar mucho, por ejemplo, el gasoil. El gasoil es un carburante necesario para trabajar la agricultura y la ganadería también. Pues quieren que desaparezca, entonces están quitando las refinerías de petróleo que producen gasoil y gasolina para que no haya ni gasoil ni gasolina y no se pueda aplicar en la agricultura. Y también para que esto desaparezca van a subir mucho el precio, van a poner muchos impuestos al gasoil y a la gasolina. Y esto a los agricultores les afecta mucho. Bueno, la solución, lo que os decía, primero que la gente se informe para que se haga algo. Esto la gente lo tiene que saber, por esto hago este vídeo. ¿Qué se podría hacer? Pues fijaos, en junio van a haber elecciones al Parlamento Europeo. Y es muy importante que las elecciones las puedan ganar los partidos que están en contra de la Agenda 2030 y que quieren mover aquella situación anterior de más libertad, de más libre mercado y de no estar tocando tanto las narices ni a los agricultores, ni a los ganaderos, ni siquiera a la industria. ¿Qué son esto de tantas regulaciones, de tantas normativas? Dejar a las empresas, a los particulares, a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, dejarlos trabajar con libertad. El mercado ya pone las cosas en su sitio, facilita la competencia, hace que la gente motivada con ganar dinero, pues trabajará de la mejor manera, aprovechará la tecnología, mejorará la manera de trabajar para poder ofrecer un producto de mejor calidad y lo más barato posible, porque la gente compra lo barato y lo bueno, lo caro no, porque la gente no quiere tirar dinero. Y con esto habrá más gente motivada para trabajar y se va a generar más riqueza, se va a hacer más riqueza. Y si hay más riqueza que cambio climático, medio ambiente, estas tonterías se pueden solventar, porque hay dinero, se pueden construir más pantanos para que no haya sequías, se pueden plantar más plantas para que se regenere más el aire, se pueden inventar mejores motores para que consuman menos carburante y contaminen menos. Esto es posible, y es posible si hay riqueza y se deja trabajar a la gente para que cada uno vaya desarrollando sus talentos y esté motivado para trabajar, no lo que está haciendo la Unión Europea.
con la Agenda 2030. Esto está prohibido, esto está prohibido. Normativa cao, normativa cuau. Como en el vídeo lo decía este campesino. Tanta burocracia, que te tienen que decir lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Que si cortas una rama de un olivo, ¡uy, un desastre! Esto está multado. No podemos ir así, de esta manera, de no dejar trabajar a la gente y de restringir sus libertades. Este no es el camino. Pues bueno, amigos, pues esto es lo que tenemos que hacer, que las próximas elecciones al Parlamento Europeo puedan salir unos partidos, ojalá ganen las elecciones, los que están contra la Agenda 2030, porque el Parlamento Europeo es quien pone la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que propone las leyes o que las deroga y se cuida de que se ejecuten. Y muchos países europeos tienen cedida soberanía a la Comisión Europea o a la Unión Europea. Esto va así por los tratados que tienen toda Europa. Pero claro, ahora muchos países que se quejan que no les beneficia, que quieren salir de la Unión Europea. Bueno, lo de la Unión Europea es una cosa buena si se une en lo económico y pues en lo de libre mercado, de libre comercio, en colaboración, en tener la moneda única. Esto es lo que beneficia. Pero hacer política no. Lo de la Agenda 2030, esto es política. Y además nos están engañando, porque no hay esto de cambio climático, no hay ni catástrofe ni emergencia climática. El clima siempre es variable. Hay épocas que llueve mucho, o épocas que llueve menos, hay épocas que hace más frío, hay otras que hace menos frío. El tiempo siempre es variable. Y en cuanto a la contaminación, fijaos que hace unos años atrás el alarmismo que había con lo de la capa de ozono en la Antártida. Y ahora resulta que la capa de ozono en la Antártida, pues, se ha reducido. Y la Antártida está más helada que nunca. Otro tanto parece que en el Ártico, usted que se derriten los polos, no aparece en ningún lado. Y el nivel del mar sigue siendo el mismo. Sequía, sí, hay años de sequía y otros años de lluvia abundante. Y lo que se tiene que hacer es construir muchos pantanos, muchas presas, muchos depósitos para tener mucha agua almacenada, para que el agua sea abundante y barata, que sirva para el riego, que sirva para la industria, que sirva para las necesidades humanas de los ciudadanos en las ciudades y en los pueblos. Esto es lo que se tendría que hacer. Y no hay ninguna voluntad para hacerlo, sino todo lo contrario. Se están destruyendo los pantanos. Pues porque hay intereses ocultos detrás de la Agenda 2030, que hay la élite económica, la que tiene la mayor cantidad de dinero de un mundo y quieren transformar el mundo a sus conveniencias, y esto es a costa de complicar más la vida al resto de la población, a los ciudadanos, y esto es lo que está pasando. Aquí en España, partido anti-Agenda 2030, que es la que están luchando los campesinos, los ganaderos y los agricultores. Es Vox, el partido que lidera Santiago Abascal. Y con los demás partidos, los partidos pro Agenda 2030, lo llaman la ultraderecha, como si ultraderecha tuviera que ver con fascismo. Y esto no tiene nada que ver. Las peores dictaduras, el fascismo, la Italia de Mussolini, el fascismo, la Alemania de Hitler, el fascismo, también, aunque era nacionalsocialista, el comunismo, la Rusia de Stalin y toda la Rusia durante su periodo soviético, el comunismo, esto eran las peores dictaduras. Entonces, lo que llama la ultraderecha, lo que quieren formar un cordón sanitario, en realidad son partidos demócratas que respetan la Constitución, que respetan las libertades, que son nacionalistas en el sentido que procuran para la identidad del propio país, porque cada país de Europa tiene su propia identidad. Estos partidos que llaman la ultraderecha son realmente los que tendrían que ganar las próximas elecciones al Parlamento Europeo, porque son los que pueden frenar la Agenda 2030 y hacer que Europa vuelva a las libertades que habían hace décadas atrás y que se vivía mucho mejor. Y es lo que puede hacer, pues, que la vida mejore, que la gente pueda trabajar y que se hagan las cosas de maneras correctas. Ya sé que hay mucha manipulación informativa, os van a engañar mucho por la televisión, pero no os olvidéis, esto que ellos denominan la ultraderecha, estos son los partidos que tenéis que votar en España y en Europa, para que obtengan suficiente mayoría en el Parlamento Europeo, cambie la Comisión Europea y lo de la Agenda 2030 a tomar por culo. Y volvamos otra vez a las reglas del juego de pues trabajar con libertad, respetar el libre mercado.
y vigilar los abusos, que por supuesto que nadie quiere que se contamine, nadie quiere que se destrocen los árboles ni los ríos, pero por amor de Dios, sentido común y hacer bien las cosas, y no como es, que no tenga que pasar como este campesino que ha traído en el vídeo que os he insertado, en lo que dijo lo que realmente está ocurriendo y por lo que se está protestando, que no tenga que pasar esto, que no se tenga que protestar, que los alimentos sean buenos, buenos para la salud, sabrosos, bien de precios, al alcance de todo el mundo, para que podamos hacer un país mejor, que todo el mundo cada vez pueda estar mejor, ser más feliz, ser más sano y poder desarrollar su proyecto vital sin que el Estado se meta cada 2 por 3 teniendo miedo a las multas, no consintiendo pues que hagas lo que te gustaría, que no te deje viajar, que no te deje llevar coche, que te obligue a comer carnes sintéticas, es decir, mierda, que te agobia impuestos para financiar tus tropelías, en fin, toda una serie de cosas. Hay que informarse para que todo esto pueda cambiar y ojalá pueda ir así. Yo solo aporto mi granito de arena en informaros y esto creo que es algo bueno porque si nadie dijera nada, pues entonces sí que realmente iríamos a por peor. Bueno, yo deseo a estos agricultores y ganaderos que están luchando por sus propios intereses, que son también los intereses de todos los ciudadanos, para que podamos comer bien, pues que puedan salirse con la suya y que las cosas vayan bien. En todo caso, si es necesario, yo a través de mi canal os iré poniendo al día y os iré informando cómo va la cosa, cómo va evolucionando, en qué se va mejorando, en qué se va empeorando. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Muy buenas noches. Adiós.